Bueno, amigas y amigos, que tengan un buen momento. Eh, Vamos a proceder a crear una macro para colocar la fecha. Es una macro absolutamente sencilla, la puede crear cualquier persona sin tener ningún conocimiento de programas. Únicamente se necesita saber abrir Excel. Aquí tenemos una hoja de Excel. Entonces, bueno, aquí arriba tenemos las pestañas que dice inicio, insertar, diseño de página, fórmulas. Bueno, vamos a ir a la que dice vista, le damos clic ahí, vista, vista, tiene que ser una vista, sí, ahí ya. Bueno, ahora que ya estamos en esta, también salen una serie de opciones. Entonces vamos a macros, aquí a la derecha, macros. Damos clic en la flechita que aparece debajo de la palabra macros. Y ahí nos aparecen las opciones de ver macros, grabar macro o usar referencias relativas. Nos vamos a grabar macro. Aquí nos aparece el cuadro de diálogo, grabar macro. Dice nombre de la macro, macro 1. Como la macro la vamos a utilizar para colocar una fecha, entonces le vamos a cambiar el nombre y le colocamos fecha. Entonces, fecha. Así se va a llamar la macro. Para ejecutar la macro, normalmente pues se va a una macros y le da ejecutar macro, pero para que no tengamos que hacer eso, entonces vamos a utilizar una tecla de método abreviado para que la macro se ejecute. Entonces utilizamos la letra A. Aquí escribimos la letra A mayúscula pisando el Shift, de manera que esa teclita que nos hace que se aparezca mayúscula una letra nada más. Entonces utilizamos esa, control mayúsculas y la letra A. Dice que la macro se graba en este libro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cierro este libro que tiene la macro y abro otro diferente, ya la macro no va a aparecer, ella aparece en este libro. Pero si este libro está abierto y hay 4, 5, 6 libros más abiertos, la macro va a estar a mi alcance. Siempre que el libro esté abierto, la macro está al alcance de la persona que trabaja. Descripción, no le vamos a poner descripción, nosotros sabemos que macro fecha es para colocar la fecha y le dimos a aceptar. En este momento estamos grabando ya la macro. Lo que hagamos aquí, cualquier cosa que escribamos sobre esta hoja, la macro lo va a repetir, entonces lo va a grabar. Lo va a hacer allá y lo va a dejar grabado, pero nosotros lo único que vamos a hacer es colocar una fecha. Vamos a utilizar, por ejemplo, la celda H4 y ahí vamos a colocar una fórmula de fecha. ¿Por qué? Porque necesitamos la fecha del día y no sabemos qué día la vamos a necesitar. Entonces colocamos una fórmula que dice igual y escribimos la palabra hoy en mayúscula y colocamos los dos paréntesis abierto y cerrado y le damos enter. Esa fórmula nos produce la fecha del día, la fecha que tiene el sistema. Hasta ahí llevamos ya colocada la fecha, pero ¿qué pasa? Que esto es una fórmula, entonces mañana va a aparecer, esa fórmula necesitamos convertirla en valor, porque cuando yo lleno esta página hoy y la guardo, si la dejo así, mañana va a abrirla, al abrirla vuelve a aparecer la fecha, pero de mañana, y yo necesito la de hoy, en este momento, ¿no? Por ejemplo, porque voy a llenar los datos. Entonces, ¿qué hago? Voy a convertir esta fórmula en valor. Entonces me meto en la celda, tengan en cuenta que todo eso lo está haciendo la macro. Le digo control C para copiar, copio la celda, y luego control B para pegar ahí mismo, lo estoy pegando. Entonces, ¿cómo hago? La pego como pegar valores para convertir la fórmula en valor.
Le voy a aceptar por acá y le puedo dar escape para que termine el proceso. Allá el trabajo que hicimos convirtió la fórmula en un valor y nos va a seguir apareciendo el valor, no la fórmula. Ya mañana va a aparecer ese número, que es el día 15. Dentro de 15 días aparece este mismo, dentro de un año, 10 años va a aparecer esa fecha como está. Bueno, hasta ahí ese es el trabajo que teníamos que poner a hacer a la macro. Entonces vamos a ir a la macro para terminar el proceso. Vamos a cerrar la macro porque si no ella seguiría grabando y no nos sirve. No es conveniente, las macros pueden dañar los sistemas. Entonces nos vamos aquí a la flechita otra vez, le damos clic, aquí aparece ver macros, detener grabación y usar referencias relativas. Vamos a detener grabación, le damos clic ahí y se detuvo la grabación de la macro. Ya la macro quedó grabada. Cuando yo puedo borrar aquí esto, le doy a suprimir, y cuando le digo control shift más A me coloca la fecha. Bueno, vamos a suponer que yo tengo una página que aquí esta página es un listado que estoy haciendo de alguna cosa, puede ser gastos, puede ser de productos que necesitan fecha. Entonces la columna, por decir algo, la colocamos como la columna de fecha. Escribimos fecha, esa es la página que se tiene en cualquier parte donde uno llegue. Bueno, fecha. Entonces necesito colocar la fecha, porque yo voy a meter aquí un producto, un trabajo o algo, la fecha, en la primera columna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy control shift, borramos esto, ya esto no lo necesitamos. Entonces control shift más A para colocar la fecha. Le di control shift más A, pero ¿qué pasó? Yo necesitaba la fecha aquí y me aparece aquí. Entonces yo necesito que esto aparezca donde yo lo coloque. Entonces me voy a la macro, le doy clic en la flechita, le pongo ver macros y aparece la macro de fecha. Entonces le doy modificar, yo voy a modificar la macro. Esto que se ve aquí es el código de Visual, que es eso lo hizo el sistema por nosotros. Cuando yo hice la macro, sin yo saber nada de Visual Basic, él me hizo todo este código, todas estas letras y todas esas cosas raras con comas y signos de igual que no los entiendo. Bueno, yo no entiendo nada de eso, pero ahora ¿qué voy a hacer? Yo voy a modificar ese código, yo lo puedo modificar. Lo puede modificar usted, no tiene problema, no necesita saber nada, únicamente saber dónde va a modificar. Por ejemplo aquí, primero aparece range H4, ¿qué quiere decir? Que esto es la celda H4 y eso no podemos porque nosotros, recuerde que la macro, la fecha no sabemos dónde la vamos a colocar, cualquier celda. Entonces para que esa celda, para que la macro se ejecute en cualquier celda, le quitamos la celda, le quitamos esa dirección de celda. Le dimos suprimir. ¿Qué pasa? Ahora aparece algo que dice Active Cell. Active Cell es celda activa, entonces esa sí nos sirve. En la celda activa es donde se va a ejecutar la macro. Entonces ahí, bueno, ahí viene todo lo que la macro hace, que no sé qué, today, esta fue la fórmula que nosotros colocamos, la que está entre comillas. Entonces, bueno, ya Active Cell, celda activa. Aquí aparece otra vez range H4, tampoco nos sirve porque no podemos irnos a ningún rango, a ninguna celda, porque nosotros no sabemos en qué celda vamos a trabajar. Entonces suprimimos eso también. Entonces, ¿qué dice la macro? Así como con poco conocimiento, yo puedo saber que dice selección copy, que significa seleccionar y copiar, o copiar las selecciones. Primero arriba, Active Cell, ya la celda debe estar activa, alguna celda debe activarse. Y luego selección, la misma celda activa seleccionada que está, la copiamos. Y luego selección paste special, es decir, en el misma celda seleccionada se pega con pegado especial. Toda esta fórmula es una fórmula de pegado especial que convierte una fórmula en un valor. Todo esto escrito. Bueno, esto es complicado. Ahora aquí, al final dice range H4. También esto va a quitar eso, porque no podemos aceptar que nos aparezca ninguna dirección específica de la celda, de la página. Entonces suprimimos, ya, hasta ahí, no tenemos que quitar más nada, no tocamos más,
no ha pasado nada. Si yo llego a quitar algo de por aquí, tampoco pasa nada. Lo único es que la macro no va a funcionar. Pero hasta el momento creo que no hemos cometido ningún error. Entonces vamos a ir a Archivo, cerrar y volver a Microsoft Excel. Ya. En este momento la macro está cerrada, está ahí lista para ser usada cuando se necesite. Vamos a borrar esto que tenemos aquí que dice tal la fecha. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a meter la fecha en el sitio donde nosotros queríamos, ahora sí, A2, para iniciar nuestro trabajo. Entonces, hoy empezamos a trabajar, Control Shift A. Ahora sí me aparece la fecha aquí. Bueno, ahora suponga que ese código, que no me gusta ese formato, porque hombre, que ese formato de que yo quiero un formato distinto, entonces yo le cambio simplemente, voy a la columna, le doy botón derecho, formato de celdas, y busco aquí fecha, y le doy por ejemplo este que tiene día, mes y año, con el día de la semana, y le doy a aceptar. Entonces aquí me aparece la fecha con todas esas especificaciones que le puse. Ahora, si yo quiero colocar la fecha aquí más abajo, entonces Control Shift A y ya me sale con el formato nuevo. Si la quiero poner por aquí, Control Shift A. Si quiero ponerla por acá, Control Shift A. Si yo quiero colocarla es aquí, Control Shift A. Ahí ya me aparece con un formato distinto, porque a esa columna no se le ha cambiado el formato que trae el sistema por defecto. También la puedo poner aquí, la puedo colocar por acá. Él hace la macro, dibuja la fecha donde yo esté, donde tenga la selección puesta ahí, simplemente. Esto pues es muy útil porque esto nos sirve a una persona que trabaje en una oficina para meter la fecha. Una veces no recuerda exactamente la fecha, el día, o a veces se equivoca. Muchas personas se equivocan al colocar la fecha y el sistema no se equivoca nunca. El sistema, mientras la fecha interna del sistema esté buena, eso nunca, y las fechas internas de los sistemas nunca fallan. Si uno le pone la fecha una vez, dura 10 años el equipo trabajando y la fecha nunca se cambia. Entonces, de manera que esta macro es de mucha utilidad. Ahora, si usted va a utilizar otro libro y este lo tiene cerrado, ya la macro no le funciona. La macro funciona cuando el libro está abierto. Si podemos borrar esto, ya ahí uno va creando pues su estrategia de trabajo. Si yo necesito, pongamos, tengo muchos libros y necesito una macro que me trabajen todos, pues pongo la macro en un libro para eso nada más, y ella me funciona en otros libros. Yo le doy Control Shift más A y me va a poner siempre la fecha en el sitio donde yo le diga. Eso es de mucha utilidad y muy sencilla. Tratamos de que esto sea lo más sencillo posible para que esté al alcance de todas las personas y que no tenga usted que perder mucho tiempo estudiando, porque a veces son tantas las cosas que hay para estudiar que no le cansan el tiempo. Entonces, hacer las cosas lo más sencillas posible. Espero que esto les pueda ser de utilidad. Cuando cierren el libro, por ejemplo en este caso, bueno, yo le voy a quitar estas fechas, que quede limpio. Yo cierro el libro, archivo, cerrar. Aquí me dice guardar cambios. Yo le digo que sí, guardar. Le doy guardar para que el cambio se guarde. Si no guardo, la macro desaparece. Sí, simplemente la macro, bueno, aquí me dice dónde lo voy a guardar. Bueno, no me interesa.